Saludos a todos, amigos del canal. No se les olvide hundir la campanita. ¿Saben ustedes por qué esa campana no les suena a ustedes? Que es una campana real. No les suena porque yo tengo una aplicación que elimina el ruido externo. Hundan la campanita y suscríbanse. Lo que estamos viendo en Ucrania, sobre todo en el día de hoy, que hay ciertos canales que han querido asemejar la situación en Soledar con Mariupol. Yo estaba tratando de buscar la conexión. En Mariupol, claro, ya estaba la serie de Azovstal, una edificación bastante grande donde se trabajaba, se hacían láminas de acero, que al final, en el mes de mayo, habían aproximadamente 800, 500 a 800 soldados ucranianos. Hoy en día, Soledar es algo diferente. No es una acería. Soledar tiene barrios, tiene viviendas, tiene casas, tiene fortificaciones. Soledar y Bakhmut rodeado por una geografía que cambia de altitud, donde los ucranianos han tratado de tomar control de los lugares con más altitud, por obvias razones, más control. Hoy en día hay todavía medios occidentales que cuestionan al grupo Wagner, dicen que no es cierto, que Prigozhin, este líder ruso de esta compañía Wagner, no ha ingresado a las cavernas, a pesar de que le ha mostrado N cantidad de imágenes. Que, claro, hay mucha gente que actúa como Santo Tomás, pero la realidad es que el grupo Wagner está al interior de estas cavernas de sal que tiene aproximadamente una red de 200 kilómetros subterránea, una ciudadela debajo de tierra. Ya la temperatura en Bakhmut, en este momento que acabo de chequear, menos 12 grados centígrados. La diferencia entre la hora de Colombia y la hora de Bakhmut es de 7 horas. O sea que si aquí son las 8:39, allá más 7 horas, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3:39 horas de la mañana. Generalmente los ataques ocurren con luz diurna. Se presume que en unas cuantas horas van a iniciarse nuevamente los ataques. La gente se pregunta, bueno, Rusia ha creado un cerco alrededor de Soledar. Soledar que está más o menos a unos entre 8 y 10 kilómetros de distancia de Bakhmut, al norte de Bakhmut. Porque la gente dice, no, lo que es más importante, Santiago, es que tomen control de Bakhmut. Y yo he estado investigando y realmente es más importante el control de Soledar por el tema logístico, por la cercanía a otras poblaciones de gran importancia que ayudarían a los rusos a tomar control del Donbass. Porque no es lo mismo para Rusia decir que ha creado o que ha anexado unas regiones donde todavía hay tropa ucraniana, que para Rusia decir que hay unos territorios anexados 100% bajo el control, perdón, de sus tropas. Ahora, yo me pregunto, mientras está este forcejeo, estos ataques en el día de hoy, mientras yo les estoy hablando, las tropas están ya preparándose para tomar su primer café o tinto de la mañana, preparando sus armas. Claro que tampoco se puede asegurar que en medio de la oscuridad no ocurran ataques, pero esto es algo que no se encuentra la información por ninguna parte y yo dudo que en este momento 3:39 horas de la mañana estén periodistas allá metidos al pie de las minas, o yo no he visto el primer periodista que esté al lado de Prigozhin, allá del grupo Wagner, que le permitan como reportero de guerra participar así de cerca.
he visto periodistas de mucha garra, de mucha fuerza, de mucho espíritu de difundir informaciones fidedignas y en tiempo real, cerca a las tropas, pero en este caso concreto de Bakhmut, de Soledar, no se ha visto esa cercanía, porque este es un lugar de gran peligrosidad. Como han dicho que este es un grinder, este es una máquina de moler carne y he visto imágenes grotescas sobre el tema, pero ustedes me entienden a qué se refiere, que son tantos los muertos, que no hay tiempo para contabilizar los muertos en Bakhmut ni en Soledar, que la gente ahora se cuestiona y se pregunta de qué sirven estas armas de largo alcance que promete Occidente para ganar la guerra de Bakhmut, de Soledar, porque estos soldados que los tienen en entrenamiento en Oklahoma, en los Estados Unidos, que allá los van a enviar, que están en entrenamiento en Alemania y en otros países europeos, podrían en este momento estar ayudando en Bakhmut o en Soledad. ¿Acaso este entrenamiento que van a recibir en Estados Unidos es un entrenamiento que le ayuda a estos soldados a ganar guerras como la de Bakhmut o la de Soledad? ¿Acaso toda la territorialidad de Ucrania es uniforme, llanura o solo montañas? Hay bosques, hay lagunas, hay ríos, hay lugares más altos y más bajos. Porque en Estados Unidos hay entrenamiento de selva, entrenamiento de hielo, hay entrenamiento de paracaidismo, pero aquí, como se está manejando el entrenamiento de las tropas ucranianas, los envían de pronto después del entrenamiento para el lugar para el cual no fueron entrenados. Y mientras el epicentro de la guerra en Ucrania se ha convertido en Bakhmut y Soledar, la política de envío de armas de parte de Occidente no ha tenido en cuenta lo que está ocurriendo en el día de hoy. Lo que está ocurriendo en el día de hoy es que quien está ganando terreno, quien tiene el sartén por el mango, no es Ucrania, no es Occidente, sino que es Rusia. Y con toda seguridad, así sea que mucha gente se burle o no crean a los Santo Tomás, desde que el río suena es porque piedras lleva. Prigozhin está al interior de las minas, de las cavernas de sal. Prigozhin y sus tropas han cercado a Soledar. Ahora, que estas tropas ucranianas que están en el centro de Soledar estén en disposición de rendirse o en disposición de ataque, eso no lo sabemos. Prigozhin anunció hoy, hace unas horas, que muy pronto, a partir del amanecer, acuérdense que son las 3:40 y pico minutos de la mañana del día 11 de enero en Bakhmut, 11 de enero, ya están un día después de nosotros. Uno de estos días, quienes no entiendan, les puedo explicar directamente a través de mi WhatsApp. Pero esto que está ocurriendo demuestra de parte de Zelensky ese poco respeto que tiene por sus tropas. La guerra empezó el 24 de febrero. El Azovstal, la serie Azovstal, Mariupol, fue tomada desde los primeros días de la guerra. Solamente a partir de mayo 20, Zelensky tomó esa decisión de decirle a sus tropas, bueno, señores, ya es suficiente, ríndanse, como lo vimos en diferentes canales, en diferentes medios informativos, pero aquí, en Soledar, Zelensky no ha dado la orden. ¿Acaso Zelensky tiene información que no tenga Prigozhin, el grupo Wagner, sobre cómo va a poder sacar a sus tropas? ¿Las va a sacar acaso por helicóptero o hay otros subterráneos que desconozcan las fuerzas rusas? Con toda seguridad existe la posibilidad de que las tropas ucranianas que todavía están armadas o que dispongan de sistema de defensa van a tratar de defenderse. Es lógico. Nadie está asegurando que los ucranianos que están al interior de Soledar estén ya sacando la banderita blanca. Pero créanme, señores y señoras, que el solo hecho de estar al interior de las cavernas
es una posición de poder para las tropas rusas que estuvieron a la intemperie, que estuvieron sufriendo por el tema de la temperatura. Hay algo doloroso que les voy a comentar y que es una realidad. A tan bajas temperaturas, los soldados ucranianos que disponen de vestuario, de calzado térmico, van a sufrir el tema de que se les van a congelar las orejas, los dedos de los pies. Algunos, y yo vi hoy ya información, algunos de ellos los van a tener que amputar, amputar sus extremidades por el congelamiento. Yo sí me acuerdo haber escuchado hace unos meses inmigrantes que trataban de entrar a Canadá por el norte y se congelaban y les perdían sus orejas, sus extremidades. Esto es un tema que obviamente a Rusia no le interesa, perdón, a Ucrania no le interesa mostrar esta información de cómo existe un porcentaje de tropa ucraniana en soledad en este momento mientras les hablo, desprotegidos para el tema de la temperatura. Un asunto muy grave, un asunto que con toda seguridad el equipo Wagner ha tomado en cuenta, porque este hombre Prigozhin, el chef de Putin, este hombre da la impresión, he leído bastante sobre él, un hombre preparado, no es un científico, pero es un hombre preparado en las vicisitudes de la guerra y que con toda seguridad tiene en cuenta el tema de la temperatura. ¿Hasta cuándo Zelensky se va a demorar para dar esa orden de rendición a sus tropas? Que no son muchas tampoco, puesto que Zelensky, como gran error, asumió que en temas de tan baja temperatura, que Rusia no iba a intentar avanzar. Y desde el cese del fuego de Putin reciente, Putin ha demostrado todo lo contrario, porque Putin dijo lo siguiente: cese el fuego unilateral, pero si nos atacan, respondemos. Y en Bakhmut, en Soledad, en los últimos 4 días ha habido fuego, candela, artillería, ataques continuos, más cantidad de fuerza rusa atacando. Las plataformas occidentales se alejan del tema de lo que está ocurriendo ahora, porque creen que no tocando el tema, no hablando sobre lo que está ocurriendo, van a ayudarle a las tropas de Ucrania. Esto no tiene nada que ver con los medios informativos. Esto inclusive no tiene nada que ver con el envío de HIMARS o de los Patriots de los Estados Unidos o de los tanquecitos estos que va a enviar Macron. Esto tiene que ver con la fortaleza que tengan los soldados, tanto ucranianos como rusos, la resistencia al tema del clima, la disponibilidad de lugares donde puedan defenderse, sobre todo los ucranianos, pero yo he visto que para estas fuerzas o estos soldados del grupo Wagner no es solamente el dinero lo que importa, sino esta idea que les ha vendido su líder Prigozhin, que es ese gana-gana, que significa ingresar a estas minas, a estas cavernas de sal, donde hay una mejor temperatura, donde hay más amplitud y más protección del enemigo, donde pueden iniciar ataques con drones desde la seguridad de estas ciudadelas debajo de tierra, subterráneas. Esto que se está viviendo en esta guerra de Ucrania es algo inesperado. De esto no hablaban las plataformas occidentales hace 8 días y usted en cualquier red que se meta, en cualquier plataforma, ya todos son expertos en lo que está ocurriendo. Claro, ya sabíamos sobre el tema. Es que lo que está ocurriendo en Ucrania de parte de los periodistas y los informadores es simplemente mostrar, nosotros mostramos lo que está ocurriendo, pero es poca o escasa o ninguna la plataforma occidental que pueda predecir o que hubiese tocado el tema de lo que está ocurriendo ahora en Bakhmut y en Soledad. ¿Qué medio informativo
tocó el aspecto del tema de las cavernas de sal y cómo podrían brindar más seguridad a cada una de las tropas. Primera vez, y lo estamos escuchando en las últimas horas, la importancia, y no solamente la importancia de la seguridad que representa el interior de las minas, sino la posibilidad, si Rusia persiste en no bajar la guardia, en poder tomar control de otras poblaciones, de otras regiones de gran importancia para solidificar el tema de las regiones anexadas, que no sea solamente verbal, como ha venido, sino que ya llegue el momento en que Vladimir Putin diga, hubo referéndum, hubo anexión y hoy en día le mostramos al mundo que nuestra tropa rusa está tomando o ha tomado control de las regiones anexadas. Ya esto es una presentación muy diferente para Zelensky. Ya no es que Zelensky diga, no, es que por mucho que digan que tienen control, vamos a retomar, ya ahí no habría esa posibilidad. Zelensky no ha emitido orden para que sus tropas salgan de Soledar. Mañana, a esta hora, con toda seguridad, vamos a recibir el informe de Prigozhin, que él lo quiso adelantar hoy, y yo le tengo confianza a lo que él dice, porque hace unas horas o días yo escuché de parte de Prigozhin un comentario que él decía, no, me están obligando a decir que hemos tomado control de Soledar, todavía no es un hecho. Él mismo lo decía. Y hoy él dijo el dato exacto de cuántos prisioneros hemos capturado, cuántos prisioneros ucranianos en unas horas o mañana lo vamos a presentar. ¿Qué va a ocurrir con estos prisioneros? ¿Va a haber un intercambio, una negociación de intercambio? ¿Los van a enviar a cárceles en Donetsk? Que creo que no lo hagan por lo que ocurrió la última vez que hicieron algo similar. ¿Va a haber una negociación inmediata o los van a enviar a Rusia? ¿Le va a importar acaso a Zelensky esta cantidad de prisioneros para no negociar? Eso lo vamos a ver a partir de mañana. Yo estoy muy interesado en ver cuál va a ser la posición de parte de Zelensky cuando aparezca el dato de los prisioneros. Esto ya toca nuevamente el tema de la ética. No solamente esta ética que maneja Occidente, que la manejan con tantos millones, tantos HIMARS, tantos Patriots, firme, decreto, que es una posición realmente estúpida, palabra que no le gusta al algoritmo de YouTube. Pero es que en el tema de la guerra hay que pormenorizar, hay que desmenuzar, hay que incrustarse y penetrar en la médula ósea de cada situación, sobre todo en un territorio con una geografía tan desigual. No es como lo piensan estos líderes que firman los cheques en blanco, no, ni estos militares que estuvieron en el Vietnam o en Corea o que estuvieron en Afganistán o que estuvieron en Irak y piensan que porque estuvieron en estos lugares y se defendieron y no acabaron con sus propias vidas, ya son conocedores del tema de la guerra. Créanme que general de 4 estrellas, 3 estrellas, coroneles, no significa que su rango les dé ese conocimiento para poder manejar las vicisitudes de lo que está ocurriendo ahora en Bakhmut o en Soledar. Allá, desde la distancia de sus oficinas, algunos de ellos militares retirados. Esto es un poco más complejo. Es cuestión del frío, es cuestión del hambre, de la incomodidad, de la distancia con sus seres queridos. Es ese ver a diestra y siniestra esos cadáveres extendidos, cadáveres que se mezclan entre ucranianos y rusos y mercenarios, esta misma masa amorfea, esta misma masa de seres, de cadáveres de seres humanos, sin nombre ni apellido, NNs, pero a pesar de que existe esta atrocidad que se está viendo en el día de hoy,
Desde el búnker de Zelensky solamente existe la consigna de ganar esta guerra con el ánimo de proteger esta democracia que ellos quieren venderle al mundo, pero sin respetar la vida de los soldados, ni de los no combatientes, ni de los refugiados, ni de sus familias, ni de sus empresarios, ni de sus industriales. Si hubiesen tomado en cuenta y respetado el acuerdo de Minsk, con toda seguridad no estuviésemos viendo esto. Si James Baker no le hubiese mentido a la Unión Soviética, no estuviésemos viviendo un Mariupol o estuviésemos viviendo un Soledar. Si el presidente actual de los Estados Unidos no hubiese enviado a Antony Blinken a continuar insistiendo en el ingreso de Ucrania a la OTAN, créanme que Rusia no hubiera ingresado a territorio ucraniano. Amigos del canal, no se les olvide la campanita. Que pasen todos muy bien. Muchas gracias por participar. Feliz noche